Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Salmos 15, 2:3. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, irá al reino de Dios. Hay que tratar de que andemos siempre en integridad, hacer justicia, estar apegado a la verdad, que no es una palabra, sino que es una persona, que es Jesús. La verdad es Jesús, es la verdad, es el camino y es la vida. Siempre estemos apegados a Él. En el día de ayer, 12 de julio, yo estoy hace un tiempecito en una campaña también por rescatar una serie de elementos importantes de la sociedad dominicana, y una de las cosas que nos hemos propuesto, así como rescatamos la imagen de Gregorio Urbano Gilbert para que fuera declarado héroe nacional, para que el país lo conociera y para que sus restos fueran llevados al altar de la patria, nos hemos embarcado también en otra tarea desde el punto de vista histórico, y es rescatar la fecha del 12 de julio, día en que se celebra, porque es un día de regocijo, la salida de las tropas que invadieron el país en 1916, las tropas estadounidenses que invadieron nuestra nación y que nos robaron la patria dominicana durante 8 años, de 1916 a 1924. ¿Por qué es importante esta fecha? Sencillamente porque nace la Tercera República, retomamos, recuperamos, volvemos a darle la dimensión a la patria dominicana. Entonces, en esa campaña hemos participado, y decía que junto con Juan Pablo Uribe, el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, a propósito del trabajo que hicimos juntos con lo de Gilbert, vimos que era necesario iniciar también una campaña en ese sentido. Y precisamente ayer participé en el lanzamiento del sello postal con la imagen de Gregorio Urbano Gilbert, que se celebró el 12 de julio por sugerencia de Juan Pablo Uribe. Estaba programada para el día 14, pero él sugirió que no, que fuera el día 12, porque era un día perfecto para honrar, para seguir honrando a Gilbert, porque era el día en que salían las tropas que él enfrentó el 10 de enero de 1917, en ese acto heroico, uno de los actos más heroicos de la historia de la República Dominicana. Entonces, ayer, con la presencia de la ministra de Cultura, con la presencia del Impostdón, no estaba el presidente, pero estaba el director, el subdirector, con la presencia de la embajadora de Nicaragua en la República Dominicana, con el presidente de la Sociedad de Filatelia y un grupo de personalidades, se lanzó, ahí vemos los que nos están viendo en televisión, el sello postal con la imagen de Gregorio Urbano Gilbert. Se hizo el lanzamiento ahí, el primer matasello, y una actividad muy bonita donde habló Juan Pablo Uribe y dijo precisamente que iniciaba, que una forma importante de reconocer este día, el 12 de julio, era con esta actividad, y que se iniciaba una campaña tuve unas breves palabras también, donde decía que era importante rescatarlo, y ojalá, y lo exhortaba y le pedía tanto a la ministra Carmen Heredia como al propio Juan Pablo y a Basilio Belial, que estaban ahí, que hablaran con el presidente Luis Abinader para que ese mismo espíritu que él había demostrado junto con la decisión de mandar los restos de Gilbert al Panteón de la Patria, ese mismo espíritu lo tuviera para la celebración del 12 de julio, porque en el 2024, siendo presidente Abinader presidente, se celebra el 100 aniversario de la salida de las tropas, y qué bueno sería que desde ahora empezáramos a trabajar en eso. Luego de esa actividad se hizo una ofrenda floral en el Panteón de la Patria, la Comisión de Efemérides Patria. Juan Pablo me invitó y pude acompañarlo junto con los familiares de Gilbert, que también tuvieron en el lanzamiento oficial, doña María Teresa, Guillermo, de Peña Márquez, que son dos de los sobrinos bisnietos de Gilbert. Y entonces una actividad muy bonita, con todo el acto protocolario del Panteón de la Patria, con un discurso extraordinario que dio Juan Pablo. Juan Pablo tiene una emoción extraordinaria, un hombre que viene de la izquierda revolucionaria y que ha sabido mantener ese espíritu de defensa de los valores patrios. Hizo un discurso extraordinario. Todos los que estábamos ahí en el Panteón de la Patria quedamos impactados por esa evaluación histórica que hizo Juan Pablo en sus palabras, y sobre todo por ese compromiso que hizo que la patria dominicana, celebrando el 12 de julio de 1924, 97 años de la salida de las tropas, la patria dominicana nunca iba a ser sojuzgada otra vez, porque como dijo Juan Pablo Duarte, nuestra patria será libre o se hunde la isla. Así es que gracias a el ingeniero Adán Peguero, director del Instituto Postal Dominicano, a Fernando Ramírez, su director,
y a la ministra de Cultura, Juan Pablo Uribe, de la Comisión de Efemérides Patrias, por invitarme, por hacerme partícipe de estas actividades, porque creo que juntos podemos lograr muchas cosas para rescatar, mantener en vivo y desarrollar cada vez más los valores patrios en nuestro país. Miren, sobre la situación de Cuba quiero decir brevemente algunas cosas. Lo primero es, Cuba está atravesando ahora una situación que lógicamente para un país como Cuba tenía que tener efectos fuertes desde el punto de vista económico. La pandemia ha afectado no solo a los países capitalistas, sino a todos los países del mundo, incluidos los países socialistas. En el caso de China lo afectó. China fue el primer afectado por el COVID, pero lógicamente supo manejar muy bien, es un país con muchos recursos económicos y lo supo manejar muy bien. En el caso de Cuba, Cuba es un país con muchas limitaciones, es un país socialista que ha tratado de distribuir lo más posible lo que produce, las riquezas pocas que produce, y ha tratado durante 62 años de mantener una revolución en contra de la marea, teniendo a su principal enemigo a 90 millas, con un bloqueo que ha cercenado el desarrollo de la economía cubana, pero evidentemente hay una generación nueva en Cuba que tal vez ni conoce, ni maneja, ni domina lo que ha implicado estos 62 años de sacrificio. Y ahí viene el gran reto frente a esta situación, porque económicamente esta situación ha golpeado a Cuba por varias razones. La primera es, uno de los soportes fundamentales de Cuba en los últimos tiempos era el turismo, un desarrollo turístico extraordinario que le significaba muchos ingresos y mucha estabilidad. Sin embargo, el COVID se llevó el turismo en todo el mundo, incluido Cuba, incluido República Dominicana, y entonces esto afectó las finanzas de Cuba. El hecho también de que ha habido una gran cantidad de cambios necesarios desde el punto de vista político, o reajustes que tal vez lo han hecho no al ritmo en que... ¿Eso afectó o agudizó? Porque Cuba, a pesar de esos ingresos, la miseria en Cuba es espantosa. Es decir, agudizó la miseria de Cuba. Bueno, eso digamos es relativo desde el punto de vista de lo que significa la miseria, porque ellos se entienden y creo que... ¿Quiénes son ellos que entienden? El sistema cubano, lo que defienden el sistema cubano. Ah, bueno, el Partido Comunista. No, lo que defienden... No la gente, no la gente. No la gente que está en la calle, después la gente entiende otra cosa, de luego. Bueno, lo que yo te digo es, si un pueblo tiene 62 años con una gestión, un pueblo armado, un pueblo con todas las condiciones de hacer todo lo que sea. El pueblo no está armado el Partido Comunista y el Ejército Comunista. Pero el pueblo no está armado. Julio, el pueblo entero. ¿Qué armado hace el pueblo entero? Oye, está armado el partido. El asunto es está que armado el partido y está armado el ejército cubano. Pero, está armado el pueblo entero. El pueblo no puede estar armado. Si estuviera armado, saliera con arma a la calle. Pero está armado el pueblo. Todo el mundo, allá todo el mundo lo entrenan y le entregan un arma. Si no tiene funciones, se la quitan, pero a todo el mundo. O sea, el asunto es el siguiente: un pueblo, evidentemente, tú tienes que darle cada vez más expectativas. Los que defienden a Cuba plantean que ciertamente no es un país súper rico, que garantiza educación, salud, una serie de elementos, y que por eso tal vez, desde el punto de vista socialista, estoy hablando del capitalismo, hay una serie de cosas que no puedes resolver, que entonces o se han profundizado o se han ampliado, o yo creo que es el COVID que ha afectado de manera sensible, como afectó la economía dominicana, como afectó la economía de América Latina y como afectó la economía del mundo, afectó la economía cubana. Y trajo a la luz una serie de situaciones que evidentemente las autoridades cubanas van a tener que saber manejar. Pero yo siempre tengo mucho cuidado con este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando suceden de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de la primavera árabe. En la primavera árabe, por una serie de situaciones especiales, la mayor parte de los países que pasaron por eso hoy están peores. Lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque hay una situación muy difícil en un pueblo, hay que tener una serie de condiciones. ¿Para qué? Para poder superarla, para poder avanzar o para retrotraerse. Entonces, en el caso de Cuba, yo creo que esto es un reto para las autoridades. Yo siempre defenderé el derecho de la gente de movilizarse, lo he estado defendiendo históricamente, porque eso es un derecho, no solo un derecho humano, sino un derecho en sentido general de usted tratar de estar cada vez mejor y apoyar a los demás. Entonces, es un mensaje para la nueva conducción del Estado cubano. Es decir, si Miguel Rangel es el nuevo presidente, Miguel Díaz Rangel es el nuevo presidente de Cuba, un hombre conectado, porque incluso nació en los primeros momentos antes de la revolución, sabe muy bien que 60 años después hay que hacer un cambio significativo.
yo decía también, conversando con unos amigos ayer, que Cuba está en un trance especial. ¿Por qué? Porque Cuba ahora mismo está tratando de restaurar la relación que se rompió con Trump. Ustedes se acuerdan que Obama se acercó a los cubanos, incluso visitó Cuba, el presidente norteamericano estadounidense Barack Obama visitó a Cuba y había un acercamiento con Raúl de tal manera que prácticamente todo se estaba restaurando y a camino hasta a quitar el bloqueo económico. Sin embargo, ganó Trump y Trump retrotrayó, echó para atrás todo absolutamente y se convirtió en una perturbación mayor. Ahora con los demócratas se está tratando nuevamente, los cubanos están tratando nuevamente porque las remesas, que es el otro elemento importante que afectó a la economía cubana. En el caso nuestro fue favorable. Las remesas retornaron a la República Dominicana por la ayuda que dieron los norteamericanos, los estadounidenses a su gente, y eso significó de apoyo para la economía dominicana. Pero en el caso de Cuba, como habían limitaciones y todavía hay, que la dejó Trump, ese flujo de remesas no pudieron llegar a Cuba. Entonces, por eso ustedes ven esta situación. Ciertamente el Estado cubano está pasando por una situación complicada, más difícil que la que ha tenido durante los 60 años, fruto de esta situación de la pandemia. Entonces, es un reto, sin cercenar la libertad que pueda haber o no pueda haber, partiendo de que es un régimen socialista, ¿verdad? Usted puede estar de acuerdo que una dictadura, usted dice lo que usted quiera, perfecto, yo lo acepto, pero partiendo de lo que es su sostenimiento en los últimos tiempos, tiene que haber un reajuste en varios órdenes, en el aspecto económico y en el aspecto político. Es decir, este es el reto, que ojalá ese país al que admiro extraordinariamente por lo que representa, tengo una serie de cosas que no comparto en algunos aspectos, sobre todo, ¿verdad?, el trato a una parte de la gente de fe, pero en sentido general creo que Cuba es un país... El aborto tú lo compartes en Cuba, no, jamás, que es abierto también. Te decía varias cosas de fe que no comparto, claro. Pero en sentido general todo lo que es aspecto social lo comparto en sentido general y creo que Cuba es un modelo en ese aspecto. A un padre le sale una hija embarazada y él mismo la lleva a hacer el aborto, porque no tiene con qué darle comida. Eso yo no lo comparto. Yo creo. Entonces, hay varias cosas de fe, te decía, que no comparto con los cubanos, porque lógicamente ellos tienen un criterio, yo tengo otro, pero en sentido social comparto muchas cosas, pero creo que ha llegado el momento en Cuba de hacer un reajuste y una readecuación a la modernidad, que implica el respeto a las minorías, el respeto a esa juventud que ya no solamente vive del recuerdo o del heroísmo de la revolución, sino que hay que darle salidas a situaciones de este tiempo y que creo es el gran reto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las libertades y de la realidad que tiene el actual régimen cubano y ojalá lo puedan asumir. Finalmente, miren, aunque no podré desarrollar el tema, simplemente quiero plantearlo. República Dominicana tiene un gran reto con su deuda. Acaba de decir el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL que República Dominicana es el país que más ha aumentado su deuda en el año 2020. El país de América Latina que más ha aumentado, lo vemos, pues todos los días, ustedes ven que todos los días hay un préstamo, todos los días. Este gobierno ha cogido, yo creo que como 300 millones de dólares cada día, una cosa extraordinaria, pero lógicamente fruto de la situación. A mí me dirán, no, pero es verdad, es fruto de la situación, pero hay que tener cuidado también. Se lo dice la CEPAL, se lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, no podré desarrollar ampliamente esto, pero simplemente dejo para mañana o pasado mañana hacer una evaluación más detallada en torno a esto. El reto, ¿cuál es? Dicen la mayoría de los economistas. Que pongamos cierto nivel de tope a esta deuda y que sepamos manejar. ¿Por qué? Porque esto, señores, es como un alud. La deuda es como un alud. Un alud, ustedes saben cómo es. La nieve, de allá arriba, de encima de la montaña, viene una bolita chiquitica que en la medida en que va bajando se convierte en un terremoto que acaba con todo. Entonces, tratemos de que la deuda, que ciertamente era necesaria en un primer momento, pero que ahora hay que tener muchos niveles de cuidado, sea manejada con sentido pragmático, con sentido cuidadoso y sobre todo para revitalizar la economía rápidamente y darle una reorientación a esa deuda. Porque si no le damos una reorientación al gasto y a la deuda, podríamos tener un alud de graves consecuencias sociales y políticas que, como he dicho en varias ocasiones, podrían alterar la estabilidad en la República Dominicana, que no nos conviene a nadie, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a ninguno de nosotros. Ojalá que el gobierno tenga visión clara y sepa manejar
lo que significa este reto de la deuda.